el hecho de que Marcos le ponga énfasis a la pasión es otro de los temas muy predilectos de este evangelio. Incluso personas, por ejemplo, este teólogo decía, Keller decía que los evangelios son historias de la pasión con una introducción detallada. Desde el capítulo 15, desde el 14, 15, 16, todo Marcos gira en torno a la pasión. Y anteriormente también 3 anuncios de la pasión. ¿Por qué tanto énfasis en la pasión? Porque eso era el querigma. El querigma era anunciar a Jesús muerto y crucificado. Y desde allí comenzaba la gente a comenzar a hacer sentido de su fe. Yo también cuando estudié Marcos, a mí me impresionó mucho cómo actúan todos los personajes que aparecen. Por eso fue que dije, estos personajes de la pasión, algunos de ellos actúan de una manera contraria a lo que uno se esperaría de los personajes, ¿no? Y prácticamente en la pasión de Jesús desfilan todos los personajes, habidos y por haber. Sumos sacerdotes, letrados, ladrones, jóvenes que llevan el cántaro de agua. Entonces, ¿qué finalidad tiene aquí? Todo se da cita en torno a la pasión. ¿Con qué objetivo? Porque posiblemente la comunidad tiene que preguntarse quién mató a Jesús, por qué lo mataron, qué hizo, a quién incomodó, quién es responsable, cómo lo dejaron morir solo. Todas esas historias estaban frescas en la memoria y la gente y los evangelistas trataron de dar respuesta desde las propias experiencias de los testigos oculares. Entonces vamos a ver en el Evangelio de Marcos que estas historias de la pasión juegan un papel relevante. Les puse como, en el otro módulo, cuando dimos Marcos, no hicimos énfasis en el discipulado y no hicimos énfasis en la pasión. Por eso esta vez les di el libro de texto, libro que todo el mundo debe de tener, solamente Pedrito no lo tiene por allí, porque ustedes tampoco, mañana se los vamos a traer. Mañana con los útiles escolares se revelan. La módica cantidad de $40. Pero lo vas a poder pagar en pagos para que vean que... Los que deben vayan pagando. Y los que deben vayan pagando. Miren, gracias a esto, yo sé que a lo mejor usted dice, no, lo puedo comprar más barato en Amazon y todo lo que tú quieras. Pero el hecho de que puedan colaborar un poquito, porque estoy preparando otro para que la gente pueda despertar conciencias más críticas. Créanme que de este bendito libro no se le ha sacado absolutamente nada, nada. ¿No lo pagaron? Nada. Ja, 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 ja. El bote por dudar de mí. Ay, ¿qué tal? Lléveselo, Rosita. ¿Pero ya le echaron dinero a ustedes? Y además acá está la otra que también dijo, a ver el bote. Porque Avatar dice que no trae. Dice que lo debe. No, el Aviatar nunca trae, imagínate. A ver, mamacita chula, aquí se lo pasas a la otra de allá de la esquina. Ok, entonces, volviendo a los personajes de la pasión, vamos a estudiar la pasión porque de una manera Marcos le dedica mucho tiempo. Marcos te detalla con lujo, como que la cámara en el Evangelio de Marcos se centra, claro, en la figura de Jesús y no esconde absolutamente nada. Es el único personaje, es el único evangelio que te va a describir de una manera casi drástica todas las vejaciones que el cuerpo de Jesús fue sometido. Por eso yo dije, bueno, si la gente entendiera realmente cómo murió Jesús,
¿Cómo te lo describe Marcos? Casi la gente no tendría este sentido tan interesante que a veces hemos hecho de la pasión, de que pronto nos colgamos la cruz, de que pronto hacemos esto. Por eso yo le titulé es el capítulo, La muerte de un hijo de la chingada, jugando con este simbolismo de Octavio Paz. El simbolismo de que Jesús muere como un chingao. O sea, totalmente, si tú te pones a analizar cómo muere Jesús, abandonado por todo el mundo, olvidado por todos, hasta por su propio Dios. Entonces no hay manera de decir cómo lo rescatamos. Después vienen otros evangelios que van a tratar incluso de cubrir la desnudez de Jesús. Marcos parece que te da la intención de que Jesús muere totalmente desnudo, como era con la costumbre romana. Entonces vamos a dedicarle tiempo y vamos a aprovechar también para poder discutir el libro, para poder decir cómo en estos personajes que hay un mensaje que está detrás de fondo, ¿no? Mensajes que van, mensajes que vienen y una muerte espantosísima. Y Marcos no te la esconde. Y cómo la comunidad encontró en esa muerte del justo, en esa muerte del olvidado, en esa muerte del despreciado, después la comunidad comenzó a decir, allí estaba Dios. Allí estaba Dios. O utilizando estas imágenes de la película que vimos ayer, ¿no? Cómo Dios también tiene las marcas de su crucificado. O sea, Dios también muere en la muerte de Jesús. Y eso fue algo escandaloso. ¿Por qué? Nosotros siempre hemos entendido de que Dios es todopoderoso, de que Dios no le perturba nada. Pero el hecho de que Marcos entre con tanto dramatismo a explicarte cómo es que Jesús muere, cómo es que a Jesús lo matan, y después te va a decir ¿y por qué? También vamos a ver toda esta idea del cuerpo, de la cortina del cuerpo que se rasga, figurando el cuerpo de Jesús, un cuerpo totalmente rajado y bueno, jugando también con la psique del pueblo mexicano, donde el macho no se raja. La mujer es la rajada, pero el hombre no. Entonces el hombre tiene que permanecer íntegro, tiene que ser de una sola palabra. Entonces en la mente en estas culturas, en nuestra cultura mexicana solamente hay esas dos tendencias, ¿no? O ser rajado o ser rajada, no hay término medio. Y claro, esta va a ser la continua lucha, Y Jesús prácticamente, su cuerpo totalmente violentado, rasgado, y justamente a esa hora también se rasga el templo de la cortina del templo, ¿no? La gente quiere simbolizar, bueno, se hace un acceso a lo que antes estaba prohibido de ver, ahora se puede ver. Lo que antes solamente entraba el sumo sacerdote, con la muerte de Jesús prácticamente queda aniquilado el templo, teológicamente hablando. No hay necesidad de esperar otros años si es que Marcos escribe antes del templo, de la destrucción del templo. Y todo mundo puede tener este acceso, y claro, esto ya implica otro tipo de teología, una teología que habla de un Dios totalmente vulnerable, de un Dios totalmente violentado, y esta fue la manera que Marcos trató de retratar esta imagen de la pasión para decir, en esos crucificados del sistema, en esas personas que mueren abandonadas, vamos a analizar si al cuerpo de Jesús, ¿qué le pasó en el Evangelio? Porque parece que desaparece de la escena. ¿Acabaría en la fosa común como todas las personas demás del tiempo? ¿Qué pasó con los de Ayotzinapan? ¿Se perdió? ¿Qué pasó con tantos miles y miles de personas? Y ya no son historias que escuchan solamente en televisión, ya son historias que uno ya conoce. Yo conozco a alguien que perdió a su hijo o que le escondieron a su hija. Ya casi que uno está a estos niveles, fíjense. Entonces, en esos crucificados, en esos desaparecidos, entender que Jesús o entender que el Dios de Jesús también está allí, fue para la comunidad un motivo de seguir creyendo, de darle esperanza. Entonces, vamos a analizar con lujo de detalle, aunque nos llevemos un poquito de tiempo, y se me olvidó. Para eso quería mi
llevemos un poquito de tiempo, el sentido del Evangelio de Marcos. Enfatizar entonces en el discipulado y enfatizar también en la idea de la crucifixión, porque casi nada más le hemos visto así como que de pasadita. Entonces, otra de las cosas que llama la atención en este evangelio es la dureza que este evangelista tiene contra los discípulos, especialmente contra Pedro, Santiago y Juan. Este grupo de Santiago, Pedro y Juan forman el grupo íntimo de Jesús. Muy probablemente eran los que más cerca estaban de Jesús, aparte de las mujeres, pero también en el Evangelio de Marcos, estos tres, o los discípulos en general varones, son tratados muy duramente. Vamos a ver cómo hay muchos pasajes donde este Evangelio los trata severamente. Y esto, salud, por las veces que no te dije salud. Y esto llama también la atención porque posiblemente los discípulos representan a toda la comunidad de Marcos que le cuesta trabajo creer en la propuesta de Jesús. Y después van a venir, por ejemplo, también Mateo a corregir, a suavizar un poquito por ejemplo, en Marcos, que dice que no tienen fe. No tienen fe, tienen su mente embotada, no saben qué onda, no saben de qué va. En cambio, con Mateo dice, bueno, tienen poquita fe. Una cosa es no tener fe, otra cosa es tener poquita. En el otro, por lo menos, hay tantito. Se puede esperar algo. Entonces, Marcos, como que uno se pregunta, ¿por qué esta dureza contra las personas, los testigos oculares? Porque Jesús, acuérdense, murió solo. Todo su movimiento se desarticuló, todo su movimiento quedó a la deriva y todo su movimiento de Jesús comenzó prácticamente a dispersarse. Y Jesús mismo allí recuerda el dicho, ¿no? Bueno, ya reflexiona después lo que le pasó. Heriré al pastor, se dispersan las ovejas. Y claro, si el pastor no es capaz porque no es capaz o no tiene un ejército, o no hay personas que se avienten, porque el imperio es poderoso. El imperio es poderoso. Vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo 5, cuando en el Evangelio de Marcos, para Marcos, el imperio, la sociedad, está bajo el dominio de Satán. Y Satán no en el Satán que nosotros conocemos. Está bajo el dominio de Satán y Satán es el imperio romano. Entonces, mientras esté la comunidad bajo el imperio de Roma, no puede ser libre. La comunidad va a estar atada y la comunidad va a tener mucho miedo. Cuando Marcos presenta a Jesús concientizando a gente de decir, ustedes están atados, se deshumanizan, están encadenados en aquella figura del señor que tenía el espíritu inmundo, que se golpeaba, que vivía en los cementerios, que se hacía daño, que ya lo habían intentado amarrar con cadenas, con grillos, pero él era muy fuerte, rompía todo, y cuando vio a Jesús se le postra y le comienza a decir, ya sé que tú eres el santo de Israel, ¿qué tienes que ver con nosotros? Y Jesús le dice, cállate, y le pregunta el nombre, dime cómo te llamas, me llamo Legión. Legión, haciendo mención a la legión romana. Entonces, no crean que dice legión así solamente porque sí. Cuando se ve con la óptica de decir, si en la mente de Marcos la comunidad verdaderamente ha sido explotada, oprimida, no tiene vida, está desnuda, porque hay un imperio que les ha quitado todo. Es allí donde está la legión. Y las personas que han experimentado o que vienen de sistemas totalitaristas donde una persona para imponer su ley, para controlar, pues deshumanizó a los que tenían la tierra. Y la propuesta de Jesús es decir, no, yo no quiero que estés así. Sal de él. Y ven cómo terminó toda la historia. Los puercos, justamente estaban los puercos, ¿no? Que también era un
título que le decían a la legión, los cerdos. Y se precipitaron al mar y todos se fueron al mar. Un éxodo. ¿Y qué pasó en el éxodo? Hubo liberación. ¿Qué pasó en el éxodo? Este texto lo vamos a ver también para llegar a la conclusión de que el imperio romano estaba explotando, pero también desde el punto de vista de Marcos es el fin del imperio romano. Porque es la propuesta de la nueva propuesta del imperio de Dios. También el tiempo o el imperio de Dios está cerca. Pero para esto hay que darle la lealtad. El imperio de Dios o el reinado de Dios con fines políticos no se establece solamente con buenos deseos. Marcos y Jesús saben que es necesario que gente le dé la lealtad, que se vincule a esta propuesta y que va a haber violencia, va a haber violencia. ¿Por qué? Porque no van a poder coexistir para el evangelio de Marcos. Marcos representa esta ala del cristianismo donde la propuesta de Jesús es bien antiimperio. No puede coexistir el uno con el otro. Entonces, el reino, cuando Marcos anuncia que el reinado, el imperio de Dios está cerca, Roma tiene que estar temblando. Y, claro, sabemos que Roma, pues, ¿qué va a decir? Pero posiblemente Jesús comienza a concientizar y la gente comienza a concientizarse y comienzan guerrillas, comienzan a desestabilizar y por eso es que lo callan. Por eso es que lo callan. Jesús en el capítulo 5, en el Evangelio de Marcos, aparentemente le gana al imperio. Pero vamos a ver cómo termina totalmente abatido por el imperio. Pero la propuesta de Jesús, al final, bueno, dio vida. Entonces, para Marcos, el imperio romano está representado por la figura de Satán. Satán es el enemigo de Dios y es el enemigo entonces de la propuesta de Jesús. Y esta manera de ver la vida exige que la comunidad o los que quieran seguir a Jesús tienen que entrar en continua lucha contra el imperio. No se tienen que dejar asimilar, pero lamentablemente pues intentan, pero al final lo abandonan. Por eso es que ser discípulo, según Marcos, es una tarea muy difícil. Y ahí les pongo como todas las veces que las llamadas en que los discípulos son entendidos como incrédulos y no entienden de qué se trata. En varios momentos del Evangelio. Solamente grábense esto, que los discípulos o los seguidores más cercanos a Jesús lo abandonan y no le dan su fidelidad. Bueno, no se necesita ser expertos para saber por qué no se le da la fidelidad. Hay mucho que perder, hay mucho que cambiar, hay mucho que uno puede, privilegios que abandonar. Y otra de las cosas que me pasé es lo que llama la atención también en el Evangelio, es lo que la frasecita, y no se lo digas a nadie, continuamente en el Evangelio de Marcos aparece, ¿no? A los demonios, a los discípulos, a la multitud, después de realizar un hecho extraordinario, o por ejemplo en la transfiguración que escuchábamos en los domingos pasados de la misa, y Jesús les prohibió que se lo contaran, ¿verdad? Bueno, esto le ha llamado el secreto mesiánico. El secreto mesiánico. No es realmente de que hubiera un secreto, pero así los especialistas le han designado a esta parte del Evangelio. Este secreto mesiánico casi es como una ironía. Jesús dice, no se lo digas a nadie, y miren, no se lo dijeron a nadie, que hasta se quedó por escrito y nosotros lo sabemos. Entonces, como que al final estaríamos, más bien cuéntaselo al chismoso y para que el chismoso se lo diga a todo el mundo y le dicen, no se lo vas a decir a nadie, para que se haga más atractivo, ¿no? Entonces, no, pero funciona con una finalidad también retórica. Es algo que la comunidad tiene que ir descubriendo quién es Jesús. No por oídas, no por lo que alguien le cuenta, sino que es una actitud, es un estilo de vida. Ir descubriendo quién es Jesús en el secreto mesiánico.
Otra de las maneras que también va a utilizar Marcos, que su evangelio se va a ver bien patente, es la idea de las parábolas. ¿Y quién de ustedes, yo creo que esto es lo que más se ha quedado en la mente de nuestra gente y de nosotros, las parábolas? A ver, díganme una parábola. El hijo pródigo. El hijo pródigo. Otra parábola, Mari. La del sembrador, muy bien. ¿Qué otra parábola? La de el samaritano. Ok. La de la viña. Otra parábola. La semilla de mostaza. Hasta los caritos saben la semilla de mostaza. Muy bien. Otra. Ven las parábolas. No sabrán dónde están, pero ustedes saben que hay parábolas. ¿Por qué? Porque es lo que más rápido se queda. Y hay parábolas que están muy bien. Bueno, a Marcos le interesa también dar a conocer el mensaje en parábolas, aunque también Marcos por allí va a tener esta confrontación, o a Jesús diciendo como que a ustedes sí se les va a explicar las parábolas. Lo más difícil, y créanme, lo más difícil también de predicar son parábolas. Predicar a Juan, al evangelista Juan, al evangelio de Juan, y predicar parábolas es todo un reto. Porque para poder entender a Juan, hay que tratar de explicar lo que está detrás del símbolo, de la metáfora, una y otra vez. Y en eso, de lo contrario, la gente no va a entender. Tienes que estar trayendo a la memoria imágenes de cómo entendían ellos la vida. En cambio, explicar, por ejemplo, otros textos, pues puede ser a veces más fácil. Parábolas, ¿por qué es complicado? Porque la gente ya sabe en qué va a terminar. La gente ya da por hecho, yo sé las 100 ovejas. Todavía apenas vas en el primer momento donde un pastor pierde una oveja. Ay, no, pero después la encuentra. O sea, ya se mató la parábola desde ese punto de vista. Pero si te metes dentro de la narrativa y esperas momento y caminas junto con el autor, entonces la parábola te puede sorprender. Y la otra cosa es que las parábolas tienen finales que desconciertan. Tienen finales que la gente no se espera, ¿no? Entonces las parábolas tienen esa finalidad. Y da la impresión de que Marcos por ahí pone en boca de Jesús de que a los de afuera solamente se les va a explicar en parábolas para que más que quieran entender no entiendan. Y uno dice, bueno, ¿qué no es la intención de que la comunidad entienda? ¿Qué no es la intención de que la comunidad se abra y descubra quién es Dios? Entonces, ¿por qué pone Marcos a Jesús diciendo que para que los que quieren entender no entiendan, y solamente a los que han sido escogidos previamente, a eso sí se les explica la parábola? Porque una cosa es que tampoco Jesús nunca se explica la parábola, con excepción de la semilla que crece sola y la semilla el sembrador. Entonces, pero de ahí en más nunca se explican las parábolas. Siempre dejan ese final abierto. Entonces, esta es una técnica también para ver lo difícil que es aceptar el mensaje de Jesús. Lo difícil que resulta entender el compromiso de caminar con Jesús. Entonces, por ahí tenemos de las benditas parábolas. Entonces, también estuvimos hablando que en el capítulo, vayan al capítulo 16, por favor, el final del capítulo, cómo termina el evangelio. Vayan al capítulo 16. Hasta el capítulo 16, versículo 8. Fíjense, bueno, el 16 dice: cuando pasó el sábado, María Magdalena, María de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a ungirlo. El primer día de la semana, muy temprano, llegaron al sepulcro. Al salir el sol, se decían: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Alzaron la vista, observaron que la piedra estaba corrida, era muy grande. Al entrar al sepulcro, vieron a un joven vestido con un hábito blanco, sentado a la derecha, y quedaron sorprendidas. Les dijo: no tengan miedo, ustedes buscan a Jesús Nazareno, el crucificado. Vean el resumen que hace Marcos de todo su evangelio. El resucitado es el crucificado, no el Nazareno. No está aquí, ha resucitado. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decirle a sus discípulos y a Pedro
que irá delante de ellos a Galilea. Allí lo verán, como les había dicho. Ellas salieron corriendo del sepulcro, asustadas y fuera de sí, y de puro miedo no dijeron nada a nadie. Hasta aquí Marcos quiso terminar su evangelio. Lo que le sigue es de otra mano. ¿Y qué es lo que tiene en la otra mano? Otra vez tiene, esto lo vamos a ver cuando veamos la figura de María Magdalena. Tiene otra vez a María Magdalena, pero ya milagrosamente María Magdalena ya tiene 7 demonios. Nadie le había dicho de los demonios ni que María Magdalena estuviera enferma, y de pronto le dio la epilepsia, se le metieron 7 demonios. Entonces, ¿por qué sabemos que este es un epílogo? Ahora, todavía habrá personas hasta el día de hoy, pocas personas, que van a aceptar que este manuscrito, este epílogo, esto lo que sigue, realmente estaba en Marcos. Fíjense lo que sigue, ¿no? El primer día de la semana por la mañana resucitó Jesús y se apareció a María Magdalena. ¿Para qué? Si ya no lo había dicho anteriormente, ¿por qué tiene la necesidad de ponerlo? Para conectar. Para conectar. De la que habían expulsado 7 demonios. Ella fue a contárselo a los suyos que estaban llorando y haciendo duelo. Ellas, al oír lo que estaba vivo y se les había aparecido, no le creyeron. Después se apareció con otros aspectos a 2 de ellos que iban pasado por el campo. ¿Se acuerdan quién iba en otra historia de Emaús? Bueno, es muy similar. ¿De quién será la historia? Ellos fueron a contárselo a los demás, pero tampoco a ellos le creyeron. Por último se apareció a los 11 cuando estaban a la mesa. Les reprendió su incredulidad y obstinación por no haber creído y lo que habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad. Quien crea y se bautice se salvará. Quien no crea se condenará. A los creyentes acompañarán esas señales en mi nombre: expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes. Si beben algún veneno no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y los sanará. Esta especie de magia, esto parece que no estaba en Marcos, ¿no? Y si ustedes algún día quieren hacer la prueba de beber veneno, por favor no lo hagan cuando estemos en clase. O agarrar a la serpiente venenosa, porque hay personas en Virginia que toman este texto como prueba para si ya están preparados para el discipulado. Tienen que, ustedes no, de verdad, en Virginia. Este va a ser el examen final, les voy a traer. El pomo que traigo así, voy a traer uno más grande del agua para el veneno, así a cada uno. A ver, suéltenlo aquí. Pero ustedes no tienen veneno, ¿verdad que no? No, muy bien. Ok. Y luego fíjense lo que dice. El Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmando la palabra con la señal que les acompañaba. Bueno, este final no estaba en el Evangelio de Marcos. Varios manuscritos, entre ellos los grandes manuscritos del siglo IV, el Vaticano, el Siniático, lo mismo que Clemente de Alejandría y Orígenes, omiten el final actual. Entonces estamos hablando que hay grandes pruebas para demostrar y para dudar de que esa parte estaba en el Evangelio. El Evangelio de Marcos, según esos importantes testigos, terminaría en el 16:8. Y lo demás es un añadido. El final de Marcos 16:9-20 está atestiguado ya en el siglo II y es conocido por el pastor de Hermas, Tasiano e Irineo, y aparece en la mayoría de los manuscritos. Entonces, también tenemos que reconocer que desde el siglo II tenemos documentos donde ya está ahí metido. Entonces, por eso es que algunas personas hasta el día de hoy siguen creyendo que ese epílogo era parte del Evangelio de Marcos. Pero el hecho de que este manuscrito, de que los manuscritos más respetables y que algunos padres de la iglesia no incluyan este epílogo, no es la única razón para dudar que tenemos de que este no era parte del Evangelio. También hay otras pruebas. El lenguaje es totalmente diferente al resto del Evangelio. La figura de María Magdalena con los 7 demonios no encaja con lo que Marcos nos había dicho, y eso lo vamos a ver cuando estudiemos a la doña María Magdalena. Entonces, la idea de la ascensión, de que se fue elevando,
parece ser de que esa teología le gustaba a Lucas. Y cuando Lucas vio que su evangelio o su fuente no tenía esa historia, bueno, pues allí pudo haber sido una manera de tratar de corregir. Siempre, si ustedes comparan los 4 evangelios, van a encontrar discrepancias. Y en los videos estaba viendo un comentario que alguien puso porque estaba diciendo de las discrepancias en las tres historias de conversión de Pablo. Y luego, parece que es muy apologeta este señor, me dice sí veo las discrepancias, pero no sé a dónde me quiere llevar. Dijo, mira qué interesante, ¿no? Y luego, bueno, como estoy argumentando de que Pablo no fue cristiano, entonces él no se puede imaginar de que, dice, entonces Pablo que anunció a Cristo no fue cristiano. No he tenido tiempo de contestarle. Y uno se pregunta, ¿vale la pena contestar así con personas que no están dispuestas al diálogo? Entonces, bueno, como que no, ¿verdad? Entonces, eso es pero hay gente que le gusta perder el tiempo, ¿verdad, Gaby? Que si la música es cristiana, que si no. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió con el final de Marcos? Porque así como acaba el final de Marcos, uno se puede preguntar, ¿hubo un final del libro con relatos de aparición del resucitado que desapareció por causas hoy desconocidas? Porque Marcos no nos presenta ninguna historia pospascual de Jesús resucitado. Marcos no nos presenta ni nos dice, bueno, estas historias que nosotros encontramos en los otros evangelios de que Jesús se pasó junto al mar el lago de Tiberíades, se le apareció al discípulo que Jesús amaba, o se le apareció a María Magdalena en el jardín. Marcos no nos trae a la memoria estas historias, porque para Marcos posiblemente es más realista y Marcos nos puede decir, ¿por qué siguen buscando al que está vivo entre los muertos? ¿Por qué necesitamos esas historias gloriosas de resurrección cuando Cristo está en la comunidad, cuando Él vive en sus marginados de la Galilea? Y entonces si uno lo ve con estos ojos podrá entender que efectivamente Marcos ha revelado todos sus secretos para decir, ¿quieres encontrarte a Dios en su gloria? Encuéntralo en sus marginados, en los desposeídos, en los que no tienen tierra, en los que sueñan con un mundo mejor. En esos está Dios. Padre, ¿en qué evangelio es donde no lo reconocen como mendigo? ¿No es Marcos? Donde supuestamente después desaparece y no lo reconocen como mendigo. No sé si ese es Juan. ¿Cómo? Yo creo que va Juan, es donde los Pedro van y que se les apareció en forma de mendigo, pero no lo reconocieron. Desapareció como mendigo, ¿no? No, esa es una leyenda. Esto no está en los evangelios. No sé si te estés refiriendo al Quo Vadis, a dónde vas, que cuando van a crucificar a Pedro, Pedro sale de Roma y se encuentra en el camino a Jesús, pero no lo reconoce. Y Pedro le dice, ¿a dónde vas, Quo Vadis? Y Jesús le dice, voy a Roma a morir por ti, ya que tú no has sabido morir por mí una sola vez. No sé si esta es una novela, pero no está en el Evangelio. Ok, entonces ahí tenemos esta idea de... Yo me inclino a creer, a pensar de que el Evangelio de Marcos terminó en el versículo 8, sin historia. Cuando uno conoce ya la teología de Marcos, uno llega a entender por qué lo terminó allí. Y yo creo que hasta el día de hoy, como que nos han programado muy bien en el estar esperando a Jesús que llegue, que se nos ha olvidado de reconocerlo en su Galilea, de la periferia, de los que sufren. ¿Por qué el ángel que está ahí le dice a María Magdalena, ve y dile, Cuando lo encontrarán, pero tuvo miedo y no lo dijo? Entonces quedaría como el discipulado que no anuncia.
o te estará reflejando la idea de la comunidad que se mueve en miedo porque sabe que anunciar los va a llevar a la muerte. Entonces yo creo que te está reflejando la idea de una comunidad que está temerosa. Sabemos por los otros evangelios que la comunidad se encuentra encerrada en su casa por miedo a los judíos. ¿Será que a Jesús no es tan necesario anunciarlo, sino que él mismo se presenta y se da en Galilea? No, la invitación es regresar otra vez a donde estábamos. Pero esto no implica de que tú no tengas que vencer tu miedo. ¿Por qué? Porque el miedo te va a llevar... ¿A qué es lo que te va a llevar cuando regreses a Galilea? A hacer todo el recorrido y terminar en Jerusalén donde te van a matar. Y ante la muerte, ¿quién no tiene miedo? Ante la muerte, ¿quién no tiene miedo? Esta idea de que no hay historias pospascuales en el Evangelio de Marcos y de que Jesús no va a regresar porque Jesús nunca se fue. Díganme, primero piensa en esta idea. Imagínate que toda nuestra teología se enfatizara en que Jesús nunca se fue, que Jesús siempre está con la comunidad. ¿Sería buena noticia o mala noticia? Buena noticia. Es que Jesús no se fue, Jesús está contigo. Ahora, luego entonces, ¿para qué tenemos necesidad de que regrese? Se regresa, pero para que regrese primero se tiene que haber ido. Entonces, en el Evangelio de Marcos, Jesús está siempre con su comunidad. Si nosotros enfatizáramos este aspecto de que Jesús está con su comunidad, a lo mejor cambiaríamos nuestras prácticas. Si esta noticia nos la hubieran insistido de generación tras generación y no nos hubieran robado esta oportunidad y no nos hubieran vendido esta idea de que Jesús va a volver como los grandes héroes griegos, de que va a volver un día, así como volvió Superman, que lo reviven, ahora resulta que reviven al Superman. Yo digo, ¿qué? Que lo revivieron y ¿sabe qué? O sea, los del Titanic. Pero toda la idea es de que Lucas hace toda una historia como de Jesús como un héroe que va a venir en gloria. Y esto es lo que se ha enfatizado. Nos hemos quedado con la tendencia de que Jesús va a venir y cuando Él venga, entonces sí nos va a revelar los misterios. Y Marcos nos dice, no tienen que esperar hasta que Jesús venga para que les revelen los misterios. Vayan a Galilea, allí lo van a ver y van a descubrir que Jesús vive entre sus pobres, entre sus marginados. Pero lamentablemente no vamos a la Galilea. Entonces, esta es la idea. La fecha. ¿Cuándo se escribió este evangelio? Si atendemos los datos de la tradición cristiana Papías Irineo y el llamado prólogo antimarcionita, habría que ubicar la composición del evangelio en la vida de Pedro, o poco tiempo después de su muerte, que según la tradición ocurrió bajo el reinado de Nerón. Si es que aceptamos que Marcos efectivamente era el secretario de Pedro y que compuso todo lo que Pedro le había dicho, pues tenemos que situarlo y tenemos que fecharlo en la vida de Pedro. Estaríamos entonces ante un evangelio muy temprano. En general, se acepta que este evangelio se compuso en torno al año 70 y antes de la composición de Mateo y de Lucas. Más o menos antes del 70, lo podemos situar alrededor del 65-68, no sabemos con exactitud. Antes de la destrucción del templo. Acuérdense también para datar o para nombres de autor es muy complejo. El lugar, bueno, así como no sabemos del autor, también hay varias teorías. La más aceptada y la más defendida y la que siempre la gente lo ha aceptado casi es que Roma es el lugar donde se compuso el evangelio. Y esto tiene sentido, porque Roma es la capital
Y el cristianismo, esto lo vamos a ver cuando veamos la carta a los romanos. ¿Cómo llegó el cristianismo al imperio? La gente piensa que fue Pablo, que fue Pedro los que llevaron el cristianismo. No. El cristianismo llegó por gente migrante, gente indocumentada que llegó y se estableció en el imperio y que también se llevaron su fe. De tal manera que había comunidades incluso antes de la llegada de los grandes fundadores. Roma, la llegada del cristianismo al imperio tiene orígenes bastante humildes. Entonces es muy probable que los cristianos que llegaron a Roma eran cristianos migrantes que se llevaron su fe. Acuérdense que la religión sirve como un marcador de identidad, se llevaron sus tradiciones y es posible que desde allí llegaría también personas que se agruparon en torno a figuras reconocidas del Evangelio. Entonces la teoría para ver dónde se compuso el Evangelio, a qué comunidad, la que sigue teniendo prominencia es la teoría que el Evangelio se compuso en Roma. Entonces, antes de que llegara Pedro, ya se había organizado, ya había una comunidad. Todavía hablar de organización, había comunidad. Había comunidad. Esto ni Pedro ni Pablo evangelizan Roma. Claro que habrá personas que te van a decir que sí, pero los datos más antiguos que tenemos y los testimonios, y también las investigaciones arqueológicas, parece ser que los cristianos que llegaron a Roma se agruparon en el barrio de Trastevere, toda esta parte de los pobres, en ínsulas, en estas casitas de doble piso, donde en el día vendían la mercancía y allí arriba dormían. Entonces ahí se fueron agrupando en torno a la parte más inhóspita de la ciudad. Parece ser que esta es la postura más aceptada ahorita, de que el cristianismo llegaría al imperio no con grandes personalidades y no anuncios. Es más, los testimonios de esa gente posiblemente se perdieron. Los fundadores, si queremos llamarle así, que trajeron el cristianismo a la ciudad de Roma, pues eran gente migrante y esas historias regularmente se pierden. No hay testimonios. No hay testimonios. Y claro que la tradición va a situar a Pedro y a Pablo en Roma. Y ya después se va a desarrollar todo, parte de leyenda, poquito de historia, más de mito, toda una tradición en torno a la figura de Pedro y de Pablo. Entonces, eso sería lo más acertado para decir de cómo llegó el cristianismo a Roma. Lo vamos a ver cuando veamos la carta a los romanos. Ahorita estamos viendo estamos viendo esto porque estamos tratando de enseñarles que algunas personas creen que el Evangelio de Marcos se compuso en Roma. ¿Y cuáles son los argumentos que mencionan? Bueno, mencionan que el Evangelio de Marcos utiliza muchos términos latinos, explica muchas costumbres. Esto da a entender que su audiencia no está familiarizada con las costumbres judías. Por ejemplo, en el capítulo 7, cuando Jesús le critican los fariseos de que Jesús está comiendo con las manos sucias y da como una explicación y dice, los judíos se lavan las manos y pagan el diezmo del cilantro, del anís, de la hierbabuena, Toda esta explicación sería innecesaria si estuviera en un contexto donde la gente conoce la tradición judía. Pero como no conoce la tradición judía, entonces es probable que necesitemos una ciudad que no esté en contacto directo con la cultura judía. Y Roma puede ser una de estas ideas. La otra idea, la otra hipótesis que dan es de que el tipo de las construcciones de las casas que el Evangelio presupone da a entender también las villas romanas. Y por ejemplo,
el episodio donde llevan al paralítico, que lo llevan entre 4 personas y que se apiñó tanta gente en torno a la figura de Jesús que era imposible llegar y ellos destejaron? ¿Se acuerdan de esa historia? Ese detallito ha llevado es un indicio de decir, bueno, qué tipo de arquitectura, bueno, arquitectura a lo mejor es mucho hablar, qué tipo de construcción la gente tenía. Y van a decir, ese tipo de construcción solamente se daba en el contexto de Roma, o sea, es en una cultura totalmente influenciada por Roma, porque regularmente las casas de Palestina del siglo I eran casas de adobe arriba con maderita y se le echaban, no sé cómo se llama, pero en México, en la antigüedad, cuando yo era niño, en la antigüedad, había esas tortotas de adobe, ¿verdad? E incluso hasta arriba a veces nacía un nopal, nacía el zacate. Yo allá tenía mi chiva ya pastando, tragándose todo lo... No sé cómo le ponían carrizo, creo que mi papá le ponía carrizo y le echaba todo adobe. Entonces, ese tipo de construcción era el tipo de las casas de Palestina. Y muy térmico el adobito. Muy térmico el adobito. Entonces, decían la gente, bueno, si hizo el Dios, tendría que excavar y excavar. En cambio, es más fácil destejar y descolgar por allí el muerto. El paralítico. Yo ya maté al pobre paralítico. Entonces, esa es otra de las... también otras de las personas otro de los recursos o de las pruebas para afirmar que este evangelio fue escrito en Roma es que el evangelio utiliza, bueno, muchas palabras latinas y también utiliza las medidas del tiempo romano, a la primera hora, a la segunda hora, al primer canto del gallo, al segundo canto del gallo. Utiliza es el sistema de medir el tiempo, de cronometrar el tiempo, es el sistema romano. También les decía, el evangelio explica las costumbres judías y traduce las palabras arameas. Si este evangelio se hubiera escrito en un contexto donde la gente sabe el arameo, ¿para qué va a traducir talita kumi? Que significa niña, levántate. O Abba, que quiere decir padre, o Rabuni, que quiere decir maestro. Estas palabritas que van apareciendo por allí en el arameo, solo se explica si la gente no está familiarizada con la cultura aramea. Con todo, y entonces, bueno, también hay otra tradición muy antigua y menos convincente, que dicen que el evangelio se escribió en Alejandría, en Egipto. Y claro, si los coptos, los cristianos coptos, los coptos, que así se les llama, trazan su origen hasta el evangelio de Marcos. Y hay catedral en honor donde dicen que ahí está enterrado Marcos, pero bueno, los vestigios arqueológicos son del siglo VII más o menos. Pero ellos creen y ellos dicen que es el evangelio, gracias, fue escrito por Marcos. Esta es una tradición venerable, respetable, para decir cómo llegó el cristianismo a Egipto, ¿no? Si hay una tradición donde la Sagrada Familia estuvo en Egipto, bueno, sabemos que es por motivos teológicos. Entonces, ellos creen que se escribió en Egipto. Con todo y esto que la tradición sigue, las teorías y las hipótesis siguen favoreciendo a Roma como centro de este evangelio, todavía habemos otros que creemos que posiblemente este evangelio tuvo su origen en el norte de Israel, lo que llamaríamos ahora Siria, norte de Galilea. ¿Por qué creemos esto? Bueno, primero por la importancia que le da a Galilea. Segundo, porque conoce a la perfección
aunque otras personas digan que no, conoce a la perfección la geografía. Sabe bien, está bien ubicado, aunque en algunos casos parece que da la impresión que no, especialmente cuando está hablando de los gerasenos, del endemoniado. Dice que vio a lo lejos, bueno, si se está refiriendo a la región de Gerasa, de la que está hoy actualmente en Jordania, pues está bastante retirado del lago de Galilea, pero tiene fines teológicos. Y la otra parte que nos parece también interesante es que la gente dice que no pudo haberse escrito en el norte de Galilea o en Siria porque confunde el lago con el mar, porque Marcos le llama mar, cuando en realidad es un lago. Y nosotros pensamos de que tiene un fin teológico también, de la misma manera que si Marcos quiere enfatizar la idea del éxodo, y si en el éxodo existe un mar, pues Marcos también puede sustituir la idea del lago por la idea del mar. Bueno, ¿y qué hacer entonces con las personas que dicen del tipo de las casas, de que no era el tipo de arquitectura? Es cierto que la narración exige un tipo de casa que era propio de la cultura romana, pero también se ha llegado a descubrir que habría grandes personas, una gran cantidad de personas helenísticas griegas que construían sus casas imitando a las casas de Roma. Es probable, si ese argumento lo tenemos que poner como base para situar el evangelio en Roma, podemos también decir, bueno, si una persona hace su casa, especialmente si hay un gran flujo de personas, los migrantes también se copian o se imitan el estilo de vivir de sus dominadores. Odian tanto al patrón, pero le imitan, le fusilan su plano y van a encontrarse casas estilo californiano allá metidas en la sierra, ¿sí o no? Tú dices, ay, ¿de dónde salió esta casa? Allá en el rancho, y esta casa estilo californiano, ya la quisiera un día para, no sé de quién sea, pero parece que era la de mi primo, entonces. No, pero tú una casa, pero tú dices, en el rancho donde todavía no está pavimentada la tierra, ni está pavimentado nada, pero ve, es muy probable que la gente también construía sus casas y había un gran flujo de cultura. Entonces, bueno, nosotros, es una hipótesis, nosotros nos inclinamos yo me inclino a pensar de que este evangelio se escribiría en el norte de Galilea o en la parte de Siria. Pero cuando lleguemos al encuentro con Marcos le preguntaré, esa será una de las últimas cosas que le preguntaré. Le preguntaré más bien otras cosas. Le preguntaré si realmente, ¿por qué le contaminaron su evangelio, no? Ok. Bueno, él ya va a saber porque él va a ser el autor. Lo vas a tener allí, va a decir, ¿qué nos dejaste? Dinos exactamente qué fue lo que tú nos dejaste y qué fue lo que te fueron aumentando. Y que le diga, yo no dejé nada. Pues puede ser. Yo dejé mi recuerdo. Ok, entonces miren, el día de mañana los esperamos aquí. ¿Qué otra cosita les iba a decir? Antes de que nos vayamos, yo necesito saber con ustedes, plantear organizarnos, hacer un comité con los de formación, hacer un comité para la graduación. Las personas que se van a graduar, necesito también ya la lista de las personas que se van a graduar.